Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Qué bueno que podamos nuevamente encontrarnos a través de este medio para poder juntos alabar, bendecir el nombre del Señor y elevar nuestras voces en adoración delante de su presencia. Que podamos realmente estar con un corazón abierto, agradecido al Señor. Y hoy un día muy especial que hemos comenzado con nuestras reuniones presenciales y con la bendición de haber participado de la Santa Cena del Señor. Qué hermoso, qué bendición tan maravillosa después de tantos meses, hoy poder realmente disfrutar esta bendición tan maravillosa y tan grande. Y después de todo lo que el Señor nos permitió disfrutar a lo largo de este día con las 4 reuniones que hemos celebrado y la Santa Cena de la cual hemos participado, nos gozamos en este momento de poder reencontrarnos y poder seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a comenzar alabando al Señor y vamos a unir nuestras voces, cantando y glorificando el nombre de nuestro Salvador. Cristo sanador. Todo lo haces nuevo, en tu presencia y sanidad. Tú eres mi esperanza, en ti yo tengo libertad. Todo lo haces nuevo, en tu presencia y sanidad. Tú eres mi esperanza, en ti yo tengo libertad. Creo que en el nombre de Jesús sano soy, sano. Y todo lo haces nuevo, en tu presencia y sanidad. Tú eres mi esperanza, en ti yo tengo libertad. Y todo lo haces nuevo, en tu presencia y sanidad. Tú eres mi esperanza, en ti yo tengo libertad. Sano
Vamos en esta noche a leer la palabra del Señor, un solo texto para hablar sobre un tema que es muy importante en la Biblia. Leemos Isaías capítulo 1, versículo 9, y dice lo siguiente: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Qué importante el punto que queremos resaltar en esta noche, y es el tema o la enseñanza o la doctrina acerca del remanente. La palabra remanente del hebreo sherit significa resto, residuo, lo que queda. Y en el Nuevo Testamento de la palabra griega leima, aquello que es dejado o que ha quedado. Isaías predicó un mensaje sobre el juicio de Dios, un mensaje muy firme y muy duro, porque Israel realmente estaba en pecado. Pero también dio un mensaje de esperanza hacia el futuro. Él dice que la tierra será juzgada y destruida. Sin embargo, no importa lo que le suceda a la nación, Dios preservará siempre un remanente fiel, y ese remanente se convertirá en la fundación del reino de Cristo aquí sobre la tierra. Cuando miramos en el libro del profeta Isaías tenemos varias referencias al remanente, que es muy importante que la podamos mirar con atención. En el capítulo 11 del libro del profeta Isaías, en el contexto justamente del reinado, del futuro reinado del Mesías, dice capítulo 11, versículo 11, Jehová alzará otra vez en su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Esto está dicho por el profeta o por Dios en relación con el futuro reinado del Mesías, un tiempo donde el Señor estará gobernando sobre este mundo, el Señor de señores, el Rey de reyes, y realmente allí estará ese remanente de su pueblo, el cual Él habrá recobrado, dice la palabra. Y habrá camino, ahora leo en Isaías 11, versículo 16, y habrá camino para el remanente de su pueblo. Qué hermoso, ¿no? Que haya una promesa tan maravillosa. Si bien hay una mención de la situación en la cual se encontraba el pueblo de Israel en ese tiempo, pero con esperanza, la promesa, la profecía hacia el futuro estaba mostrando de que el Señor tiene un remanente que podrá disfrutar y gozar de la bendición del Rey Mesías. En el capítulo 37 de Isaías dice, en relación a los que fueron librados en los tiempos de la invasión de Sennacherib, dice el capítulo 37, versículo 4, eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. En medio de toda esa situación tan adversa, tan difícil, tan crítica, sin embargo, había quedado un remanente. Y dice también en el capítulo 37, versículos 31 y 32, y lo que hubiere quedado, que se refiere al remanente, y lo que hubiere escapado, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. Qué hermoso este concepto del remanente. Aquellos que quedan, aquellos que realmente pueden escapar, aquellos que están realmente guardados para salvación, aquellos que han permanecido en medio de la situación crítica, fieles al Señor, fieles a la palabra de Dios. Finalmente, lo vemos también en Isaías 46, cuando Dios habla a su pueblo revelándose como el único Dios, como que no hay otro Dios fuera de Él y no hay absolutamente nada que se pueda asemejar a Él. Y le dice al pueblo de Israel, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto, esto también hace alusión al remanente, es una de las formas en que se expresa también el remanente, y todo el resto de la casa de Israel. Qué importante, ¿no? El mensaje de Dios para ese remanente escogido.
En el Nuevo Testamento la doctrina del remanente aparece en la carta del apóstol Pablo a los romanos, cuando el apóstol Pablo dijo en el contexto de la elección de Israel por Dios. Dice Romanos 9, 27 y luego 29, también Isaías, dice el apóstol Pablo, clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, muy numeroso, tan solo el remanente será salvo. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Qué hermosa promesa. Pablo le está hablando allí a la iglesia de Roma, y le está hablando inclusive a los judíos, y está hablando acerca de la elección de Israel y cómo aquí surge nuevamente la importancia de este remanente. Aunque los hijos de Israel fueren como la arena del mar, tan solamente el remanente, dice el apóstol Pablo, será salvo. Isaías empezó su mensaje describiendo el pecado del pueblo y el juicio que vendría. Dice palabras bastante duras. En el versículo 4 de capítulo 1 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y en el versículo 7 dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Pero Isaías también dijo que si Dios no hubiese intervenido a pesar de esta condición y esta situación, ellos hubieran sido totalmente exterminados. Habían pasado momentos muy críticos. La invasión de Sennacherib realmente podría no haber dejado nada absolutamente. Sin embargo, el Señor intervino, el Señor obró. Si Jehová, otra vez repetimos el capítulo 1, versículo 9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Qué importante el tema del remanente, no es algo secundario, sino que realmente es un tema muy importante y Dios lo habla muy claramente a través del profeta Isaías. Pero el tema del remanente, la enseñanza, la doctrina del remanente, la encontramos a través de toda la Biblia. No vamos a poder hacer todas las menciones que hay en la Biblia acerca del remanente, pero sí vamos a ver algunas para que podamos comprender la importancia de este tema. Vemos la doctrina del remanente antes del diluvio. La humanidad de entonces, del principio, y nos vamos a Génesis capítulo 6, se había alejado completamente de Dios. En Génesis 6:5 dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, Dios prometió enviar un juicio por esta causa. Dios envía el juicio del diluvio sobre la tierra y sobre los moradores. Génesis 6:7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Pero a pesar de la advertencia del juicio y del juicio seguro que venía, sin embargo, en el versículo 8 del capítulo 6 encontramos lo que dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé y su familia, en ese tiempo y en esa circunstancia, fueron el remanente, el pequeño remanente que Dios preservó del diluvio y fueron realmente salvados. Solamente 8 personas, que fue Noé y su familia, en ese tiempo representan el remanente, los que habían quedado preservados por Dios. También cuando miramos el libro de Éxodo, miramos cuando Moisés sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto
Y realmente tenemos que mencionar algo que tiene que ver con el remanente. Si bien todo el pueblo salió de Egipto y anduvieron por el desierto, sin embargo, solo un remanente entró en la tierra de Canaán. No entraron todos los que salieron de Egipto. Yo quisiera leer dos textos, uno en Hebreos 3, 16 y 17. Y dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron a Dios? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él, Dios, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Así que fíjense que los que salieron de Egipto cayeron en el desierto por causa del pecado y por causa de la desobediencia. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 31, dice quiénes entraron en la tierra prometida y recibieron realmente la bendición de entrar a una tierra nueva. Dice, pero a vuestros niños, a vuestros hijos, de los cuales dijisteis, le habla al pueblo antes de que quedaran todos postrados, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Así que sabemos por la palabra del Señor, cuando leemos todos los pasajes pertinentes a este tema, que todos los que entraron eran los de 20 años para abajo. Todos los de 20 años para arriba quedaron postrados en el desierto por distintos actos de desobediencia, de idolatría y de tantas cosas que realmente no pudieron entrar. Solamente el remanente, un remanente, entró y poseyó la tierra prometida. Tenemos una mención también, por ejemplo, en Gedeón. Sabemos que Gedeón tenía que enfrentar un ejército poderoso, al ejército de los madianitas. De todo el ejército con que contaba Gedeón, que eran 32,000, cuando el Señor les dijo que todos los que tuvieran miedo de enfrentar al ejército de Madián se volvieran a su casa, quedaron solamente 10,000. Mire qué deserción terrible, quedaron solamente 10,000. Y cuando el Señor ve que eran 10,000, le dice, mira, ahora los vamos a probar, son muchos todavía. Y entonces los llevó para que bebieran agua, y todos aquellos que se agacharon y tomaron agua con la mano, a esos el Señor los separó para que fueran los que iban a estar formando parte del ejército que iba a enfrentar a los madianitas, y de 10,000 solamente quedaron 300. De un ejército que originalmente era de 32,000, quedaron 300 para enfrentar a un ejército que era de 135,000 soldados. Ahora, qué importante esto. Tenemos que decir que este fue el remanente. Estos que quedaron, como dice la palabra y lo que quiere decir remanente, son los que quedaron, son los que mostraron fidelidad a Dios, fueron los que realmente Dios escogió porque vio que ellos eran los que debían hacerlo. Qué importante para nosotros comprender esto, ¿no? Estamos en un mundo donde parece que lo que hace la mayoría es lo que sirve, es lo que vale, es lo que debemos seguir todos, pero sin embargo la palabra de Dios aquí, a través de esta enseñanza del remanente, nos muestra que en realidad para Dios las cosas son a la inversa. De un ejército de 32,000, el Señor usó un remanente, que fueron los que quedaron, de 300, y con esos 300 Dios le dio la victoria contra el ejército de Madián, que eran 135,000. En los días de la apostasía de Israel, el profeta Elías, ante el rey Acab, desafía a los profetas de Baal. Era un tiempo de tremenda apostasía, de tremenda idolatría. Realmente el rey Acab no era un rey justo como muchos de los reyes que tuvo Israel, y tenía una esposa que era realmente una persona muy mala y nefasta. Y dice la palabra que Elías desafió a los profetas de Baal, que era un dios cananeo,
y luego de hacer caer fuego del cielo y consumir totalmente el holocausto y aún todo el altar, las piedras, la leña y hasta el agua que había caído en las zanjas, todo fue consumido. Luego dice que mató a los profetas en el arroyo de Cisón. Una manifestación del poder de Dios de una manera maravillosa, que mostró que realmente el único y verdadero Dios era el Dios de Elías, el verdadero Dios, no los Baales y aquellos dioses que no eran dioses. Cuando pasa este evento, sin embargo, hay algo que nos llama poderosamente la atención, y es el hecho de que a pesar de esta victoria contra la idolatría y contra la apostasía, cuando este profeta Elías es amenazado por la esposa del rey, por Jezabel, quien dice o promete que lo va a matar, él huye por temor, camina 40 días sin detenerse porque teme la venganza de la reina. Cuando llega a Horeb, allí en el monte, Elías cae en una profunda depresión que lo conduce inclusive a pedirle a Dios que le quite la vida. Qué cosa que llama tanto la atención. Dice en Primera de Reyes 19:14, cuando él delante de Dios se queja del pueblo y de la idolatría y de todo lo que estaba pasando, y entonces él dice, y solo yo he quedado como profeta, como seguidor de Dios y fiel a Él. Y aún ahora me buscan para quitarme la vida. Pero entonces Dios le responde a Elías y le dice, yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ah, bueno, Elías creía que él era el único, hubiera sido el único remanente. Pero el Señor le dice, no, Elías, no sos el único, no solo vos has quedado, hay 7,000 que no adoraron a Baal, ni lo besaron, ni le rindieron adoración. Aquí tenemos nuevamente el remanente, estos 7,001 con Elías, que realmente habían actuado fielmente con Dios. Cuando todos se arrodillaron ante Baal, estos 7,000 permanecieron en fidelidad en la adoración al único y verdadero Dios. Tal vez no tenían la fuerza para poder notoria, para poder realmente manifestar públicamente su fe y manifestar abiertamente su oposición al rey, pero realmente ellos no habían adorado a los Baales y se habían mantenido fieles al Señor. Yo digo, qué hermoso esto, ¿no? Qué importante, qué importante el remanente que había quedado. Parecía que todos habían desaparecido, todos habían apostatado, pero no. No solo Elías había quedado, sino que había 7,000 más. Una mención más en el Antiguo Testamento lo vemos también en tiempos del profeta Malaquías. El libro de Malaquías revela un estado calamitoso del pueblo de Israel. La adoración pública de Dios era menospreciada, se le daba muy poco valor. Los sacerdotes servían solamente por un interés. El pueblo presentaba ofrendas que eran abominables delante del Señor, animales enfermos, con defectos. Sin embargo, en medio de esta terrible situación, el Señor, dice el libro de Malaquías, que oye la voz de unos pocos. Había un remanente. Si leemos Malaquías 3, 16 y 17, tenemos el ejemplo. Entonces los que temían a Jehová, los que eran temerosos de Dios, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán, dice Dios, para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Qué hermoso, ¿no? Este pasaje de la Escritura es maravilloso porque muestra que Dios escribe un libro de memoria
Y esto es algo tan importante, ¿no? Para poder realmente recordar a estos que habían actuado con temor, con fe, con fidelidad a Dios. Esto quiere decir de que Dios nos tiene presentes cuando somos fieles y cuando realmente actuamos como corresponde, no importa lo que hagan otros. Y aunque todos se corrompan y aunque todos se vayan detrás de la idolatría del mundo, si nos mantenemos fieles, Dios va a premiar esa fidelidad. Seremos tal vez parte del remanente que nos toca vivir en este tiempo. Dice la frase que hablaron cada uno a su compañero, muestra que había una comunión muy especial, espiritual, permanente, no solamente entre ellos, sino también con Dios. Y qué importante esto, que podamos tener esta comunión, esta relación íntima con Dios y que podamos tener esta buena e íntima relación con nuestros hermanos en la fe y sirvamos a Dios de esta manera. Cuando llegamos al tiempo de Jesús, y aquí vamos a ver que se aplica nuevamente, digamos, el tema del remanente. Miren, Jesús fue seguido por grandes multitudes durante su ministerio. Cuando nosotros leemos los evangelios, ahí nos encontramos que las multitudes seguían al Señor por todos lados y eran grandes multitudes que realmente seguían al Señor, escuchaban al Señor y andaban de una ciudad en otra siguiendo al Señor para escuchar su palabra y recibir las bendiciones de Dios. Pero ¿saben una cosa? Solo un pequeño grupo de discípulos fieles esparcieron la semilla del Evangelio por el Imperio Romano en ese momento, en ese tiempo. Qué importante esto, ¿no? El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 31, habla justamente de este grupo que era pequeño. Si bien durante el ministerio de Jesús multitudes lo siguieron, multitudes iban de un lado para el otro, el Señor no podía ni moverse ni caminar con libertad porque las multitudes lo aprisionaban. Sin embargo, solamente un grupo pequeño, fiel al Señor, fueron los que realmente siguieron el ministerio. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 31, dice que, hablando de los creyentes que estaban reunidos en un hogar, en una casa, ahí ya nos damos cuenta que el grupo era pequeño, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valor, la palabra de Dios. Ahí está. Mire, eran miles los que se acercaban al Señor, sin lugar a duda. Fíjense que era mucho el movimiento que generaba la presencia y el ministerio de Jesús. Sin embargo, un puñado de hombres fueron los encargados, fueron el remanente que Dios usó para poder extender el reino de Dios en ese tiempo. No podemos dejar de mencionar, sin ahondar en esto porque tendríamos que estar mucho tiempo hablando, pero me gustaría mencionar que esto también seguramente se ha dado en la época de las grandes persecuciones imperiales, desde Nerón hasta Constantino, desde el año 64 aproximadamente hasta el año 313. Las grandes persecuciones imperiales, miles y miles de cristianos fueron realmente muertos por los leones en los circos romanos y otros fueron quemados en la hoguera. Tal vez el imperio pensó que podía hacer desaparecer a los cristianos, pensó que podía realmente exterminarlos y tal vez por mucho tiempo se tuvieron que refugiar y hacer sus reuniones en las catacumbas, pero ¿sabe una cosa? Había un remanente. Cuando este tiempo termina, este tiempo de las grandes persecuciones terribles, termina, había muchos cristianos que todavía estaban con fidelidad adorando, sirviendo al Señor, aún en condiciones tan difíciles. O sea que aún en medio de un tiempo tan duro y extenso, porque un tiempo de más de 200 años, sin embargo, la iglesia no murió. La iglesia, como dijo el Señor, la muerte, el Hades, no prevalecerá contra ella. Qué maravilloso, un remanente quedó vivo para poder realmente seguir adelante. Iba a venir otro tiempo
con otra dificultad diferente a la persecución, la época del establecimiento y el desarrollo de la iglesia imperial, la iglesia papal, abarcando hasta el final de la Edad Media, un periodo muy largo, como 1000 años de tiempo, desde el 476 hasta 1453, algunos dicen que fue la caída del Imperio Bizantino, o si no, hasta 1492, que fue el descubrimiento de América. Pero fíjense, una época tan extensa donde parece que la verdadera iglesia había desaparecido. Sin embargo, en medio de todo esto, en medio de toda esta situación, realmente la verdadera iglesia había perseverado y había un remanente fiel que no se adaptó a todo esto que realmente no correspondía con la verdadera iglesia del Señor, y esa iglesia resurgió después con el tiempo de la Reforma, y hasta hoy podemos realmente seguir adelante con la prédica del Evangelio. ¡Qué maravilloso! Siempre queda un remanente, siempre queda un remanente. Lo vemos en la iglesia que ha recibido el legado de llevar el mensaje de salvación nada menos que hasta lo último de la tierra, evangelizando a la humanidad. Sin embargo, solo los cristianos genuinos que forman o conforman la verdadera iglesia del Señor serán el remanente fiel al que el Señor arrebatará cuando venga por los suyos. Y esto es algo que tenemos que comprender. Amén. Más allá de todo el cristianismo y de todas las cosas que se hagan, sabemos que Dios vendrá a buscar a su pueblo, y que ese pueblo, en relación con toda la cantidad del cristianismo mundial, tal vez es un pequeño remanente que Dios vendrá a levantar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, dice el apóstol Pablo, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, el remanente, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué hermoso, ¿no? Podemos decir, bueno, que el cristianismo se ha extendido y hoy muchos son los cristianos por toda la tierra, pero el Señor vendrá a buscar un remanente fiel, obediente, que viva una vida consagrada para la gloria de Dios y en santidad. El Señor viene, pero el Señor vendrá a buscar a aquellos que forman parte de este remanente. Finalmente, vemos que esta enseñanza del remanente también tiene que ver con la época futura de la gran tribulación. Allí mismo se mantiene todavía esta enseñanza y esto que Dios realmente ha instituido. La Escritura dice que en aquel tiempo de la tribulación la ira de Satanás vendrá contra Israel y contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Aquí vemos un remanente del pueblo de Dios que queda en un mundo totalmente entenebrecido por la iniquidad, por el pecado y por todo lo que va a estar ocurriendo. Y hay dos grupos que podemos llamarlos como remanentes de Dios. En Apocalipsis 14, 1 dice: después miré y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre, de Cristo y de Dios, escrito en la frente, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, un remanente del pueblo de Israel que Dios va a utilizar específicamente durante ese tiempo de la gran tribulación. Pero como un remanente, estos serán bendecidos y redimidos de entre los que estén en la tierra. Y el otro texto que habla de los gentiles, ya no del pueblo de Israel,
Apocalipsis 7:13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, esto es a Juan, el apóstol, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo dije, Señor, dice Juan, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero, Dios, Cristo, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este remanente del pueblo gentil será realmente salvo durante el tiempo de la gran tribulación. Esas almas que estaban allí con gozo alabando al Señor eran los que habían lavado sus ropas, habían sido realmente salvos por el Señor. Como reflexión final, ¿qué podemos decir nosotros de la doctrina, de la enseñanza del remanente hoy para nosotros? El Señor Jesucristo nos dijo que solamente unos pocos serían salvos comparados con todos los demás. Cuando Él enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Y quiénes son estos pocos? Sino el remanente del Señor, que Dios realmente le dará esa maravillosa y gloriosa entrada en el reino de los cielos. Vivimos en este tiempo que realmente debemos comprender esta verdad. Tal vez nos podemos preguntar, ¿seremos hoy de los pocos pertenecientes al remanente de Dios? ¿Seremos uno de esos pocos que reciben la salvación por la fe en la obra redentora de Cristo? El Señor dijo que son pocos los que hallan esta salvación, esta bendición, y que el resto, desgraciadamente, irá al castigo eterno, a la perdición. Qué importante para nosotros que podamos comprender esta verdad y que podamos realmente sentirnos parte de este remanente, de estos tal vez pocos en relación con todo el entorno que tenemos, pero que realmente estamos confiando, siendo fieles al Señor y viviendo para la gloria del Señor. En una oportunidad alguien le dijo a un prestigioso predicador, usted dice que algunos no van a creer ni a aceptar a Jesús para ser salvos, no importa lo que usted haga, no importa lo mucho que usted predique, no importa lo mucho que usted trabaje. ¡Qué doctrina tan desesperante! Entonces el predicador le respondió, no, no es así. Yo sé que algunos escucharán y otros abrirán sus corazones. Algunos se arrepentirán y serán salvos, y ellos serán el remanente que realmente podrá entrar en el reino de los cielos. A veces cuando observamos las cosas decimos, qué triste la mirada, ¿no? Algunos dicen, bueno, no, predicamos y rechazan, predicamos y no escuchan, predicamos y se burlan, hablamos del Señor y no nos toman en cuenta, decimos que Cristo viene pronto y no prestan atención, pero ¿saben una cosa? Están los que sí prestan atención, están los que sí escuchan el mensaje, están los que sí realmente prestan, abren su corazón y reciben la bendición, la convicción a través del Espíritu en sus corazones y pueden convertirse en parte de este remanente en este tiempo que va a ser arrebatado, como dijimos antes, en cualquier momento cuando el Señor nos venga a buscar. Esta es la esperanza y el consuelo que Dios nos da a nosotros como pueblo suyo en este tiempo. Seguramente habrá incredulidad y rechazo en el mundo, seguramente. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 3. Pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios?
Si la promesa de Dios está en pie. Y la incredulidad de aquellos que rechacen y de aquellos que se burlen no va a hacer realmente nula la fidelidad de Dios a su promesa, a su palabra, para aquellos que abren sus corazones, que creen en el Señor, que entregan su vida a Cristo y que reciben esta bendición tan grande. Qué importante para nosotros que podamos realmente vivir de esta manera. Seguramente algunos aceptarán el mensaje, otros dejarán la vida de pecado y de malas obras y vendrán al Señor y serán lavados y purificados por la sangre de Cristo y recibirán esta salvación tan grande. Y esto nos hace gozarnos en el Señor, esto nos hace darle gracias. ¿Quieres integrarte al pequeño remanente de Dios en medio de un mundo que está realmente oscurecido, entenebrecido por el pecado? Qué maravilloso que podamos realmente convertirnos en parte de este rebaño del Señor, de este remanente, de este grupo pequeño del Señor, que un día el Señor vendrá a buscar y un día muy cercano vendrá a buscar. Qué importante, esta es la manera en que podemos tener realmente la entrada asegurada en el reino de los cielos. Jesús dijo, como un texto maravilloso para cerrar, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Allí en Lucas 12, versículo 32. Que el Señor nos ayude, que el Señor obre con poder en nuestra vida, que podamos realmente saber que en este tiempo Dios está preparando su remanente. Ese grupo pequeño, tal vez aquellos que son los que, más allá de todo lo que pasa en el mundo y de todas las cosas que van debilitando a los cristianos y van diluyendo la fe y van haciendo que realmente los cristianos pierdan los verdaderos valores de la palabra del Señor y de lo que el Señor nos enseña en su palabra, sin embargo va a haber siempre un grupo, un remanente que sea fiel al Señor, que sea celoso de la palabra del Señor y que podamos vivir para la gloria y para la honra del Señor. El Señor viene pronto, viene a buscar a este remanente, viene a buscar a este grupo pequeño en comparación con la población mundial, pero Dios quiera que podamos realmente sentirnos parte de este remanente que Dios hoy ha preservado para que podamos recibir la bendición, la salvación, el reino que el Señor ha preparado para aquellos que le aman. Que el Señor los bendiga ricamente, tome la decisión que pueda realmente estar entre esta minoría, no entre la mayoría, y que de esta manera podamos tener una franca entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Que el Señor esté bendiciendo grandemente a cada uno y que tomemos la decisión que debemos tomar en este tiempo, porque el tiempo es corto, el Señor viene pronto. Que Dios esté bendiciendo a cada uno y vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar juntos, vamos a adorar el nombre del Señor. Y sin ningún temor
momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Qué hermoso haber podido disfrutar de este momento tan especial, puesto que fue un día también muy especial y un día de mucho regocijo, pero agradecidos a nuestro Señor que nos bendice, que nos ayuda y nos guía en todo momento, que a lo largo de esta semana que comienza, esta alegría y este gozo que hemos disfrutado en este día, nos acompañe y nos guíe en todo momento. Así que alabamos y bendecimos el nombre del Señor porque Él está siempre a nuestro lado. Amén. Vamos a orar todos unidos, vamos a estar juntos, únase usted también allí en su casa y vamos a pedir al Señor que la gracia de Dios pueda estar obrando, bendiciendo a cada uno, cada hogar, cada familia. Si hay alguna petición en los corazones, es el momento de presentarlas delante del Señor. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por este día de bendición, Amén. por este tiempo maravilloso Gloria a que nos Dios. has permitido ahora compartir con nuestros hermanos y amigos, Señor, esta transmisión. Que tu gracia, Señor, pueda seguir obrando con poder en la vida de cada uno de mis hermanos y que tu bendición pueda estar sobre cada vida. Si hay alguna necesidad, Señor, sea material, sea espiritual, sea física, Señor, obra con poder. Extiende tu mano divina, Señor. Sana al que está enfermo, Amén. levanta al que Gloria está a tu atribulado, al que está caído, angustiado, deprimido, y que tu gracia se manifieste, Señor, con todo poder y con toda gracia. Bendice cada hogar y cada familia, que tu bendición pueda estar sobre cada vida. Bendice esta semana que comienza y que tu gracia nos acompañe, Señor, para que podamos ser bendecidos y ser de bendición en el lugar donde tú, Señor, nos envíes. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y te damos gracias para gloria y honra de su nombre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Los amamos en Cristo Jesús. My greatest honor, Lord, is to speak your